Es interesante notar cómo nuestras sociedades son tan frágiles. Mira, en cuestión de días, todas las cosas se derrumbaron. La economía, la salud, aún los deportes, todas las cosas empezaron a flaquear. Todo por una pandemia. Vivimos en sociedades muy frágiles. Ahora, también porque estamos con personas muy frágiles, que de la noche a la mañana pueden llenarse de pánico, de temor, de terror, porque estamos presos de la angustia. Es interesante las palabras de Salomón en la Biblia. En capítulo 30 del libro de Proverbios, verso 8 y 9 dice: Señor, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podía robar y así ofender el santo nombre de Dios. Lo que nos demuestra Proverbios es que el ser humano de por sí es muy frágil. Todo le afecta. La riqueza la afecta. Es como en Colombia: cuando ganamos nos sentimos los campeones del mundo y cuando perdemos el peor equipo del mundo. Parecería que no sabemos cómo llevar tanto los éxitos como los fracasos. Y por eso Salomón dice: mire, la mejor medida o manera de vivir en la vida es que a uno no le pase ni nada extremadamente bueno ni extremadamente malo, porque las dos cosas son perjudiciales. Yo no sé si usted ha visto personas, ¿no?, que eran personas de una manera, un carácter humilde, sencillo, pero de pronto tuvieron dinero, de pronto consiguieron esa fortuna y cambiaron totalmente. Y más de uno dice: uy, la plata, ¿cómo lo dañó? No, la plata no lo dañó, ya está dañado. Tenía un carácter frágil, le llegó el dinero y ya automáticamente lo cambió de persona. Otros que tenían una vida tranquila, cómoda, bendecida, una crisis económica ya lo lleva al colmo, al borde de la desesperación, a la angustia. Parecería que esa es la vida en la cual vivimos. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos dice otra manera de vivir. Una manera muy interesante. Dice en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como es para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y después dice una palabra maravillosa, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! Porque el apóstol Pablo nos dice: sí, una vida sin Cristo es sujeta al pánico ya sea por las cosas buenas que nos pueden hacer daño, pero también al pánico por las cosas malas que nos pueden destruir. Porque las circunstancias revelan la fragilidad de nuestro corazón. Las circunstancias revelan la fragilidad de nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo sacó este principio de unas palabras de Jesús que están ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Recuerde que estamos en la serie de Juan y en el capítulo 15 dice así la palabra del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Wow! ¡Qué palabra! Este pasaje es muy interesante porque aquí Jesús mismo se describe como la vid. Y esta era una imagen muy interesante para el pueblo de Israel, porque en el Antiguo Testamento Dios había utilizado mucho esa figura para hablar de su pueblo.
Pero curiosamente, esas vides a las cuales el Señor se hacía referencia eran vides del cual Él les reprochaba, que les había dado todo, que las había sembrado en el mejor lugar, que las había abonado y habían terminado siendo vides silvestres. Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel, que era llamado a ser la vid de Dios, había terminado deshonrando el nombre de Dios, había terminado como cualquier vid silvestre. Y por eso Jesús dice ahora: yo soy la vid verdadera. Muchos de los judíos creían que eran la vid simplemente por pertenecer al pueblo judío, simplemente porque eran el pueblo escogido por Dios a través de Abraham. Y Él dice: ustedes no han sido la vid que Dios quiere. Y por eso Jesús dice: es a través de mí que pueden ser esa vid verdadera que el Señor quiere que seamos. Ahora, no solamente dice eso, dice: mi Padre es el labrador. O sea, Dios es el que cuida, Dios es el que nos cuida, el que nos abona, el que hace que las cosas funcionen, en que podamos ser la vid para Dios. Pero después plantea 3 tipos de personas. Ahora, esos 3 tipos de personas son llamados metafóricamente como pámpanos, o como ramas, o como sarmientos, o sea, aquellas ramitas que proceden de la vid. Ahora, hay 3 tipos de ramas. La primera es los pámpanos que están unidos a vides falsas. Recuerda, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Que hay otras vides, y vides que están aferradas a otras cosas, al mundo, a las pasiones, a la carne, a los desenfrenos. Esos son las vides falsas, o a la religiosidad. Cosas que aparentan ser de Dios, que aparenten ser espirituales, pero al final no lo son. Entonces el Señor es la vid verdadera. Todo el que no está en Cristo no está en la vid correcta, porque Jesús dijo: yo soy el camino. No dice uno de los caminos, dice el camino, la verdad y la vida, y nadie más viene al Padre si no es por Él. Así que Jesús es la vid verdadera, es la vid que responde al propósito perfecto de Dios para nosotros. Así que todo aquel que no está en Cristo está en una vid falsa, pegado a cosas pasajeras, pegado a un mundo que es temporal, un mundo que hoy te dice que tienes y mañana no tienes, un mundo que es tan inestable, que es tan frágil. Esas son las vides falsas, las vides que simplemente son espejismos de la realidad. Ahora, el segundo tipo de personas son los pámpanos infértiles. Se refiere a esos cristianos que están pegados a Jesús, pero son vidas infértiles, que no dan frutos, que simplemente se acercan a Jesús para pedirle. Es como el pámpano que se pega a la vid, pero está pensando en tomar de él la savia, está pensando tomar de la vid el alimento, pero jamás se preocupa por dar fruto. El final es el mismo, el final es su egoísmo, el final es simplemente sus necesidades. Vienen a Jesús simplemente para pedir. Y Jesús les dice: ustedes son ramas inútiles, son ramas que simplemente piensan en sí mismos. Por eso la Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Porque un árbol que no da fruto significa eso, un árbol que solo vive para sí mismo, un árbol que simplemente vive para satisfacer sus necesidades. Mire qué es el fruto. El fruto es lo que proviene del árbol, que no es para el árbol, que es para otras personas. ¿De qué se beneficia el árbol del fruto? El árbol se beneficia de las raíces, el árbol se beneficia de las hojas, el árbol se beneficia del tallo. ¿Pero en qué se beneficia del fruto? Todo lo contrario, es por el fruto que le dan palo, es por el fruto que llegan ahí las personas a arrancar de él. Entonces, el propósito de Dios es que no seamos nosotros los recipientes finales, sino que demos fruto para bendecir a las personas que nos rodean. Y por eso son personas infértiles, son personas que están ahí simplemente pensando en que el Señor bendíceme, prospérame, ayúdame, oh Señor, ministrame. Y solamente buscan a Dios con el fin de satisfacer sus propios caprichos, con el fin de que el Señor haga realidad sus sueños, con el fin de que el Señor simplemente le dé todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos necesitan. Son pámpanos, son ramas infértiles. Ahora, ¿qué pasa con esos pámpanos inútiles, infértiles? Lo primero que nos dice es que son cortados o son quitados. Dice la Biblia: todo pámpano que en mí no lleva fruto, que está en mí pero simplemente para sí mismo, dice, será cortado. Entonces, esas personas, en medio de la dificultad, lo primero que hacen es alejarse de Dios, olvidarse de Dios. Ya ahora tienen la excusa para no buscar de Dios. Tienen la excusa de la pandemia para alejarse del Señor. Quiere decir que nunca estuvieron. Quiere decir que no fueron parte de la iglesia. Porque fue a venir la crisis, y esa crisis lo primero que hizo fue alejarlos de Dios. Son las pruebas lo que revelan lo que hay en nuestro corazón. El Señor le decía al pueblo de Israel, allá en Deuteronomios capítulo 6, que los llevó por el desierto, que les hizo tener hambre, que les hizo comer maná, que les hizo vivir momentos difíciles para saber qué había en su corazón.
para que pudiera esa situación revelar que había. Es en estos momentos donde podemos revelar el cristianismo que hay en nuestra vida. Es en estos momentos donde podemos mirar qué tipo de cristianos somos. Si podemos permanecer pegados al Señor o si esta es la excusa para alejarnos de Dios, para enfriarnos, para apartarnos de Él. Ahora, lo segundo que uno encuentra es que en el versículo 6 dice que el que en mí no permanece y ni echa fruto, dice, este será echado fuera como pámpano. Y dice, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué significa eso? Que son personas que se secan. Una persona que simplemente vive para sí mismo al final se seca. Es una persona que al final su vida es una vida vacía. Es una vida que al final se quema. Es una vida que queda en ceniza. Simplemente queda el recuerdo de lo que algún día fue, pero ya no es. Simplemente ahora se vuelve cenizas. Qué triste terminará. Ahora, hay algo interesante. Es que tanto al pámpano fértil como al pámpano infértil, los dos reciben la poda de Dios. Los dos. La única diferencia es que la rama infértil, la poda es para cortarlo. La poda es para que se seque. La poda es para echarlo en el fuego y quemarlo. Sin embargo, cuando Dios trae la poda en la rama fértil, es una poda para limpiarlo, para que lleve más fruto. Eso es lo interesante. Entonces, a todos nos viene la poda, a todos nos vienen los momentos difíciles, pero si somos pámpanos, que somos fértiles, si somos pámpanos pegados al Señor, dando fruto, la poda que viene de Dios, estos momentos nos hacen dar más fruto, nos hacen preocuparnos por dar fruto y que ese fruto sea en abundancia. Yo creo que estos momentos revelan qué tipo de cristianos somos. Estos momentos son los donde ponen en evidencia la clase de vida que tenemos. Si tenemos una vida en Dios o si simplemente tenemos una vida de apariencia, si simplemente tenemos una vida simplemente por costumbre o por religiosidad. Es aquí en medio de las pruebas, es en medio de las podas que se revela cómo somos, porque es el Señor el que poda. Y claro, ese momento difícil de poda, para aquel que es una rama infértil, lo que va a hacer es cortarlo, alejarlo, pero para aquel que está en Cristo, simplemente será todo un proceso de limpieza para que crezcan. Por eso Santiago decía, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Con qué propósito? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la poda que el Señor trae es una poda para la rama fértil, para la rama en el propósito de Dios. Es una poda que trae limpieza para el mejoramiento de su vida. Esto es bien interesante porque todas las ramas que están cimentadas en el Señor, estos momentos de dificultad, estos momentos de tribulación son excelentes porque Dios está trayendo limpieza, limpieza para crecimiento, limpieza para mejoramiento, limpieza para perfeccionamiento de la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser un buen pámpano? ¿Cómo ser ese pámpano que Dios quiere? ¿Cómo ser ese pámpano que no solamente está pegado a la vid verdadera, sino que da fruto? Ese pámpano que es el orgullo del Señor. Ese pámpano que cuando viene la dificultad lo que trae es limpieza a su vida. Y para eso hay 4 condiciones. Para ser un buen pámpano, tú tienes 4 condiciones. La primera es permanecer en Jesús. Mire lo que el Señor dice, yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las cosas que el Señor nos invita es que permanezcamos en su presencia. Una rama verdadera es aquella que en medio de la dificultad se aferra más al Señor. Se aferra más a Cristo, se aferra más a su Maestro, es aquella que busca más la presencia de Dios, es aquella que cada día en la dificultad lo lleva a buscar del Señor, a leer más la palabra, a incrementar su tiempo de oración, a incrementar su estudio de la palabra, a predicar, a testificar. La dificultad lo hace crecer en su vida cristiana y lo hace crecer de tal manera que lo que trae es que su vida pueda ser una vida muy fructífera. Entonces, por eso el Señor nos invita, el secreto de la vida, el secreto para pasar estos momentos difíciles, solo es uno, es aferrarnos al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir
en abundancia y sé vivir escasez. ¿Y cuál es el secreto para vivir en la escasez? ¿Cuál es el secreto para vivir en momentos difíciles? Para que esto no nos dañen, para que esto no nos desanimen, para que no terminemos sujetos del pánico, del estrés, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión. ¿Cuál es el secreto? Dice, todo lo puedo en Cristo. Este es el secreto, es permanecer en Él, es esconderme en Él, es que en Él es que estoy seguro. Por eso el Salmo 91, que muchos lo han leído, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Si no habitamos en su presencia, no podemos vivir la dimensión de su protección, no podemos vivir la dimensión de su gracia, no podemos vivir la dimensión de su seguridad, de sus maravillosos propósitos. Por eso el secreto de un buen pámpano es aquel que siempre ama la presencia de Dios, que ama estar con el Señor, que no está con el Señor simplemente por emociones. Qué interesante que aquí la palabra del Señor habla acerca de amar, y el Señor dice, si me aman. ¿Por qué? A veces hemos confundido amor con pasión. Y yo sé, a veces cantamos muchas canciones de amor hacia el Señor, pero a veces confundimos amor con pasión. ¿Y cuál es la diferencia entre el amor y la pasión? Es que la pasión es pasajera. Es que la pasión no solamente es pasajera, sino es ignorante. Tú puedes sentir pasión por una persona que no conoces. ¿Cuántas personas no se enamoran de una persona que está en la televisión? Ya sea porque tiene un buen aspecto, ya sea porque actúa muy bien y se creyeron esa película. Y entonces, claro, se enamoran de esa persona y sienten pasión por ella que no la conocen. No saben si es una buena persona. Sencillamente porque las pasiones no requieren conocimiento. En cambio, el amor sí. El amor significa interesarme por ella. Por eso aquel que ama al Señor no es sencillamente el que grita, el que canta, el que salta, el que le encantan los cultos maravillosos, el que le encantan las mega iglesias, porque ahí cree que siente un fervor especial. Aquel que ama al Señor es el que busca conocerlo más, es el que busca decirle, Señor, yo quiero saber más de ti. Es aquel que está interesado en saber más de Dios. Gente que viva pasiones por Dios, eso es lo que hay. Hay cantidades. Personas que quieren vivir momentos sencillamente emocionales, vivir momentos pasajeros, vivir momentos sencillamente de emociones, pero no de transformación. Y por eso es aquel que ama verdaderamente al Señor, es el que busca saber más de Él, es el que busca conocerle, es el que busca estudiar su palabra, es aquel que busca y dice, Señor, como yo te amo, yo quiero aprender de ti. Por eso dice, aquel que ama al Señor, dice, mis palabras permanecen en Él. El Señor dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces la medida de mi amor a Dios no son las emociones, no son los gritos, no son los saltos, no es el guapachoso. No, la medida del amor a Dios significa el conocimiento de sus mandamientos y la obediencia de ellos. Eso es amar al Señor. Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, cántenme bonito. No dice, si me amáis, prendan luces y en una fiesta, un after party cristiano. Entonces en vez de ir a la discoteca o a la cristoteca. No, eso no es amar al Señor. Eso es celebrar, pasarla bien. Eso es vivir emociones. Y no hay problema con las emociones. Pero no confundas ese amor. No confundas que eso que tú estás viviendo, esos sentimientos pasajeros son amor. Porque amor significa conocimiento, amor significa intimidad, amor significa obediencia, permanecer en las palabras de Dios y que las palabras de Dios permanezcan en mí. Cuando una persona está enamorada, todo el tiempo piensa en esa persona que ama. Todo el tiempo habla de esa persona. Es más, en sus cuadernos, todo el tiempo escribiendo su nombre, haciendo corazoncitos. Y uno diría eso tan cursi. Claro, porque está enamorada. Porque vive su vida en torno a esa persona. Y como sea, saca la manera, saca el tiempo, como sea, eso no importa distancia, eso no importa dificultades, como sea, trata de comunicarse, como sea, trata de mantener vivo ese amor. Porque ama de verdad. Lo mismo nos pasa con Dios. Aquel que ama de verdad a Dios, las dificultades no son excusa, todo lo contrario, son retos, son motivaciones. ¿Cuántas cosas no hemos hecho por amor? ¿Cuántas locuras no hemos hecho por amor? Porque en esas locuras está esa manifestación de sacrificio, esa manifestación que no nos importa la dificultad. Lo hacemos porque sentimos que vale la pena. Entonces el Señor nos invita a que permanezcamos en su amor, a que permanezcamos en su palabra. Ahora, no solo eso, la segunda cosa, un buen pámpano es aquel que permite que la palabra lo limpie. Jesús dijo, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado. Un buen pámpano es aquel que entiende que cuando recibe la palabra es para permitir que ella traiga limpieza a nuestra vida. ¿Cuántas personas no reciben la palabra de Dios y siguen como lo mismo? ¿Cuántas personas no escuchan y por un lado les entra y por otro les sale? Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. De nada me sirve escuchar la voz de Dios. De nada me sirve escuchar las palabras de Dios. De nada me sirve ver este video si yo sigo siendo el mismo. Si yo sigo con mi manera de vivir. Una de las cosas que trae la palabra de Dios es limpieza. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. Y por eso el propósito de Dios y un buen pámpano, una buena rama, es aquella que va a la palabra, no simplemente para adquirir de ella conocimiento, no simplemente para adquirir de ella información. ¿Es para qué? Es para limpiar su vida. Mire, muchas personas estaban esperando que pase la pandemia para hacer lo mismo que estaban haciendo antes. ¡Qué desperdicio! De nada sirvió todo este tiempo y dificultad si nuestra vida no es cambiada. De nada sirve venir a la palabra, de nada sirve escuchar una palabra de Dios si seguimos viviendo de la misma manera. El propósito de la palabra de Dios es traer limpieza. Si no permites que el Señor limpie tu vida, entonces no estás entendiendo el propósito de su palabra, porque su palabra trae esa limpieza. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese propósito, y es limpiar nuestro corazón, es limpiar nuestros pensamientos, es limpiar nuestra manera de vivir. Ahora, mire lo que dice el Señor, que es muy interesante. Dice que nos limpia para que llevemos más fruto. ¿Qué significa eso? Que lo que está estorbando que demos fruto es la falta de limpieza. Y voy a explicarlo muy sencillo. Por ejemplo, es cuando el Señor nos limpia de las preocupaciones, nos limpia del estrés, nos limpia la ansiedad, que podemos tener paz. Cuando el Señor nos limpia de odio, nos limpia, te limpia y me limpia de resentimiento, es ahí donde podemos tener amor. Es cuando el Señor limpia el desorden en nuestra vida, esa persona compulsiva que por todo explota, es ahí cuando el Señor limpia ese mal genio, que podemos tener dominio propio. Y siga así leyendo. Por eso el propósito de Dios es limpiarnos. ¿Y a través de quién nos limpia? De su palabra. Mire el apóstol Pablo en Efesios, cuando habla acerca de los esposos y habla acerca de la relación de esposo y esposo como la relación de Cristo y la iglesia. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo nos limpia o nos purifica a través de su palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en nuestra vida? Trae limpieza. A eso Dios ha enviado su palabra. Su palabra la ha enviado para que nos purifique. Entonces, usted no tiene el jabón simplemente para decoración. Usted no tiene el agua simplemente para verla ahí cómo fluye, cómo cae un chorro. El jabón y el agua está ahí ¿para qué? Para traer limpieza, para que tú entres a la ducha, para que tú uses el jabón y termines limpio, termines purificado. Y es en la medida que te limpias que puedes dar el fruto de Dios. Es en la medida que te limpias que puedes dar más fruto. Yo no sé qué áreas en tu vida no has dado fruto. ¿Y qué está estorbando eso para que no dé fruto? Es la falta de limpieza. La falta de que el Señor venga a veces en la circunstancia, quite eso que está estorbando para que tu vida sea una vida fructífera, para que tu vida pueda ser una vida que manifieste el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Todo ese fruto del Espíritu Santo Dios quiere manifestarlo en tu vida. ¿Pero qué lo está impidiendo? La falta de limpieza. ¿Y por qué ha habido falta de limpieza? Porque hay falta de palabra. ¿Y por qué hay falta de palabra? Porque nos hace falta permanecer en Él. En tercer lugar, un buen pámpano es aquel que pide a Dios lo que necesita. Mire, aquí quiero hacer énfasis porque este es un versículo que se ha sacado muchísimo de contexto, y es el versículo número 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una canción muy famosa aquí en Colombia que dice: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Y yo no sé si está basado exactamente en este versículo, creo que de pronto sí, pero parecería que si lo saco de contexto es eso, que yo puedo pedirle a Dios y Él me da ¿qué? Todo lo que le pida, todo lo que necesito. Pero ¿a qué petición se está refiriendo? Si lo leemos en el contexto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de dar fruto. O sea, lo que Jesús está hablando es:
pidan aquel fruto que les hace falta. Pidan que el Señor les ayude a generar en sus vidas el fruto que necesitan. Y voy a explicarlo de esta manera. Recuerden, la Biblia se explica a sí misma. Y el mismo Juan en su carta nos aclara esto de pedir. Si usted mira en su primera carta, capítulo 5, verso 14, mire lo que dice. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ojo con eso, conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros apetitos, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. O sea, lo que Juan está aclarando es que Dios nos da todo lo que pidamos, pero todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y que si tú pides de acuerdo a su voluntad, ten por seguro que el Señor ya te lo ha dado. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y si tú miras aquí, el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. O sea, en esto el Padre está contento. O en otra versión dice, esto es lo que le da gloria al Padre. Dice, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere que le pidamos? Fruto. Eso es lo que el Padre quiere que le pidamos. Mire, quiero explicar esto en el contexto general. Mire, generalmente nosotros cuando tenemos una necesidad, ¿qué es lo que pedimos? Pues depende de la necesidad. Si tenemos una necesidad económica, pues pedimos dinero. Si tenemos una necesidad de soledad, pues pedimos marrano, las mujeres no, marido, o piden no sé qué cosa, ¿verdad? O esposo o esposa, depende, ¿ok? Pero el que no tiene trabajo, pues pide trabajo. El que, no sé, el que no tiene amigos, pues pide amigos. Y eso no es lo que la Biblia nos dice. Y voy a poner dos ejemplos interesantes. Uno es Santiago. En el capítulo 1 dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? Entonces, alguien que está pasando por pruebas. Y le dice, gózate, porque en esa prueba el Señor está perfeccionando tu vida. Estás creciendo en fe, estás creciendo en paciencia y estás siendo perfeccionado. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Qué interesante que no dice, si alguien tiene falta de dinero, y por eso es que está mandando la prueba, pida plata. No dice, si alguno tiene falta de trabajo, pida al Señor trabajo. No dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Entonces, según Santiago, ¿qué es lo que debo pedir? Sabiduría. Y eso es lo que me va a ayudar a pasar la prueba. ¿Y qué es sabiduría? Ver las cosas como Dios las ve. Usted dirá, ay pastor, no, un solo ejemplo no me basta. Bueno, le tengo un segundo ejemplo. Ok, el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, por nada estéis afanados o por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, es una persona que tenía peticiones. Y el Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo, mire, no te afanes, no te angusties. Eso sí, haz conocidas tus peticiones delante de Dios. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Dice, y la paz de Dios. No dice, y el dinero le llegará, y el trabajo le llegará, y la comida le llegará. No, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿se dan cuenta qué es eso? Fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo pedirle cuando estoy en angustias? Paz en medio de la dificultad que va a guardar mi corazón y, como dice Santiago, sabiduría para ver las cosas como Dios las ve. Mire que no se trata de las cosas que nosotros generalmente pedimos. Generalmente nosotros pedimos plata, dinero, pedimos tantas cosas materiales, que el carro, que la casa, que bueno, todos los sueños que tenemos. Pero el Señor le está diciendo, ¿quieres pedir conforme al corazón de Dios? Pide que tú puedas vivir en tu vida el fruto del Espíritu Santo. Eso usted nunca pide. Yo no he visto a nadie diciéndole, Señor, dame más amor para amar a mi esposa, para amar como el pastor ama a su suegra y a su suegro, ¿verdad? Y a su familia. No, usted tiene que pedir eso. No, nosotros generalmente pedimos otras cosas. Qué bueno que no he visto a nadie diciendo, Señor, dame paciencia. No, eso no la pedimos. Señor, dame fe. Tampoco pedimos eso. Señor, dame gozo. No, pedimos son cosas materiales. Y el Señor está diciendo, mire, pide, pero conforme a mi voluntad. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, es pedir conforme a la voluntad del Padre, pedir conforme al deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Mire, dar fruto. Porque ¿qué pasa si no hay fruto? Me corta. ¿De qué me sirve tener carro, casa y un montón de bienes y no doy fruto? ¿Qué me pasa si no hay fruto? Soy cortado.
Y por eso la petición más inteligente que tú y yo podemos hacer, ¿cuál es? Es petición en el carácter, en la vida. Decirle: Señor, dame más amor, dame más paz, dame más gozo, dame más paciencia, dame más dominio propio, dame más benignidad, dame más bondad. Eso es lo que debemos pedir. Pero es lo que poco pedimos. Y por eso un buen pámpano es aquel que sabe pedir, que pide conforme a la voluntad de Dios, que pide que el Señor le haga vivir en su vida más fruto. No es el que está orando: Señor, cambia a mi esposa. No es el que está orando: Señor, cambia a mi jefe. Es el que está orando: Señor, cámbiame a mí. Haz que en mi vida haya el fruto para que yo pueda amar a mi esposa como debo amarla, para que yo pueda perdonar a mi jefe como debo perdonarlo, para que yo pueda vivir en esta sociedad conforme a tu propósito y tu voluntad. ¿Viste que estamos orando mal? Estamos orando para pedir cosas que el Señor no quiere que pidamos. Y lo que el Señor quiere que pidamos, nunca lo pedimos. Y entonces por eso un buen pámpano es aquel que sabe pedir, que pide conforme a la voluntad del Padre, que pide para que Dios en su vida cada día sea incrementando el fruto de bendición. Entonces, un buen pámpano, primero, permanece en Jesús. Segundo, permite que la palabra lo limpie. Tercero, pide conforme a la voluntad del Padre. Y cuarto, un buen pámpano es aquel que da fruto. Ahora, hay 3 características de este fruto. En primer lugar, dice la Biblia, verso 2, que todo aquel que lleva fruto, dice que el Señor lo limpia para que lleve más fruto. O sea, el fruto debe ser constante. Todos los días necesitamos fruto del Señor. Todos los días. Eso no es cuestión de un domingo cuando estamos aquí conectados y estamos orando: ay, Señor, qué bueno, durante este domingo yo sentí paz. Uy, fue una bendición, pastor. No, qué palabra, qué palabra. No, fruto no necesitamos cada 8 días. Fruto lo necesitamos todos los días. Todos los días. Mire, cada semana, cuánta paz y paciencia no necesitamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con las circunstancias de la sociedad. Cuánto fruto no necesitamos todos los días. Cada día necesitamos dar fruto. No es que podemos darlo cada 8 días, no, cada día, cada instante. Por eso el Señor nos está limpiando. ¿Para qué? Para que hemos más y más y más. Por el fruto de nuestra vida debe ser constante. Que no nos pase como alguna vez cuando estaba visitando una región en Colombia y alguien me dijo: pastor, ¿quiere conocer el Parque de los Tubos? Y yo dije: wow, hay un parque de los tubos. Dijo: sí, pastor, ¿quiere conocerlo? Y dije: bueno, vamos. Y entonces me llevó a un parque muy bonito con muchas flores y eso, había un kiosco en toda la mitad y me parecía muy lindo, pero no vi ningún tubo por ningún lado. Y entonces le pregunté: oye, ¿por qué este parque lo llaman el Parque de los Tubos? Dijo: porque no ve allá el montón de abuelitos que están en el kiosco. Dije: sí, ¿qué pasa? Dijo: acérquese y verá. El uno cuenta que tuvo carros, el otro tuvo finca, el otro tuvo esposa, el otro tuvo tantas cosas, pero hoy no tiene. Y parecería que eso pasa también en la vida cristiana. Muchos hablan de que tuvieron una vida espiritual, que estudiaban la palabra, que ayunaban, que oraban. Los hermanos oraba, ayunaba, cantaba, vigilaba, predicaba, no, mejor dicho. Y ya hoy no. El fruto no es para algún día, el fruto tiene que ser ¿qué? Constante. Por eso el Señor nos invita a que nuestro fruto sea un fruto de cada día, de cada mañana, de cada tarde, de cada noche, que en todo momento que sea necesario nuestra vida pueda responder con el fruto de Dios. En segundo lugar, es un fruto que tiene que ser abundante. Dice la Biblia que el que en mí permanece, este lleva, ¿qué dice? Mucho, no dice uno que otro frutico, no, ahí él está ahí con una cosita ahí chiquita, no, dice, ese buen pámpano es el que lleva, ¿qué? Mucho fruto, que eso es cargado, ese racimoso, tiene mucho gozo, tiene mucho amor, tiene mucha paciencia, no es como el que tiene poquita paciencia, no, es que se me acabó la paciencia, y todo el tiempo vivimos con esa paciencia agotada, acabada, mejor dicho, con un poquitico y explotamos porque la tenemos tan poquita. Oye, ¿por qué no le pides a Dios? Y Él te va a dar abundante paciencia. Que no te pase como la hermanita que está orando: Señor, dame paciencia, pero ya. No, la paciencia del Señor es una paciencia que quiere darte en abundancia, quiere darte gozo en abundancia, quiere darte paz, amor, benignidad en abundancia, fe en abundancia, que no te falte el fruto de Dios. Y en tercer lugar, es un fruto rentable. ¿Y qué quiero decir con rentable? Dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Y por qué rentable? Porque da honra, da gloria, da beneficio al Padre, da beneficio a nuestro Dios. Yo no llevo fruto para envanecerme a mí mismo. Yo no llevo fruto para decir: mírenme, conózcanme, admírenme.
¿sí? Apláudanme a Cristo. No, yo doy fruto para que glorifiquen el nombre de Dios. Aquí no predicamos el nombre de una persona. Aquí no predicamos ni siquiera el nombre de una denominación. Aquí no predicamos, no vivimos para exaltar el nombre de personas humanas. No vivimos para exaltar religiones. Vivimos para exaltar al único digno de gloria, honra y alabanza. Vivimos para exaltar el nombre de Dios, su grandeza, su poder, su majestuosidad. Para eso vivimos. Por eso un buen pámpano es aquel que da fruto, que exalta y glorifica el nombre de Dios. No que se exalta a sí mismo, sino es aquel que vive para glorificar y enaltecer el nombre de Dios. Yo quiero invitarte para que le digamos: Señor, queremos ser buenos pámpanos, queremos ser buenas ramas, ramas que permanezcan en el Señor, ramas que permitan que la palabra les limpie, ramas que pidan al Señor lo que Dios quiere, que pidan su voluntad. Y por último, ramas que den mucho fruto, fruto abundante, fruto que glorifique el nombre de Dios y fruto que siempre sea permanente, no de cada 8 días. Porque hay gente que durante el culto, dan un fruto maravilloso. Usted lo mira y eso da fruto de santidad, da fruto de gozo, pero acaba el culto y se le acabó el fruto. En la casa ya no tiene fruto. En el trabajo ni de sombra tiene el fruto. No, eso hasta que vuelve a la iglesia y sí vuelve a dar fruto, porque está aquí con el pastor, con la iglesia, entre los hermanos, y ahí sí en este ambiente espiritual, a gloria al Señor, y eso como da fruto, y eso parece un ángel. Pero le dura tan poquito, solo dura 2 horas o solo dura 3 horas, bueno, lo que dure la reunión. Dios te está invitando para que tu fruto sea permanente, sea constante, que cada mañana, que cada día, que cada tarde tú puedas dar el fruto que honre y glorifique el nombre de Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias por recordarnos y por invitarnos a tu presencia. Gracias, Señor, porque el secreto para vivir en estos momentos es aferrados a ti, Señor. El secreto para vivir una vida estable, fortalecida, una vida, Padre Celestial, que no depende de las circunstancias ni de los vaivenes de la vida, sino una vida que no importa la abundancia o la escasez, puede estar firme, es aquella, como dice tu palabra, que hace de tu presencia su soporte. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Ese es el secreto, estar en ti, porque tú nos fortaleces. Señor, queremos escondernos en ti, queremos aferrarnos a ti, queremos saciarnos de ti, queremos que tu palabra nos limpie. Espíritu Santo, ahora mismo trae limpieza a cada corazón. Señor, yo sé que en este momento tú estás hablando y alguien, el Señor en este momento le está hablando. Alguien, el Señor, a través de su Espíritu Santo está trayendo claridad de qué cosas debe cambiar en su vida. Tal vez su temperamento, tal vez su carácter. Hay cosas que Dios quiere que cambiar. Y el Señor, antes de cambiar tu economía, antes de cambiar tu comodidad, quiere cambiar nuestra vida. Por eso el Señor dice: pídanme, pero pídanme conforme a mi voluntad. Pídanme que desarrollen el fruto y yo les daré fruto en abundancia, fruto permanente, fruto que glorifique el nombre de Dios. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos limpies. Padre Celestial, revisa nuestro interior. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Obra, opera en nuestra vida. Límpianos, purifícanos, Señor. Que podamos ser ramas dignas de tu honra. Ramas, Señor, que en medio de la dificultad podamos simplemente recibir limpieza para que tú nos hagas desarrollar en nuestra vida el fruto. En estos momentos, que lo que salga a nuestros labios sean palabras que glorifiquen, que honren y que adoren tu nombre, Señor. Que podamos exaltarte no solo con las palabras, que podamos exaltarte no solamente con actos religiosos, sino que nuestra vida te exalte, que nuestro corazón te exalte, que nuestra vida sea olor fragante delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia. Tú sabes, Padre Celestial, aquel que está pasando un momento difícil. Señor, dale sabiduría, dale paz, Padre Celestial. Haz que en él brote el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Aquel, Señor, que está tal vez teniendo un momento difícil con su esposa y tal vez en este tiempo de convivencia, encerrados, confinados, ha sido difícil, Señor. Haz que en él produzca ese amor extraordinario, ese amor fruto del Espíritu Santo, ese amor que sobrepasa como tu paz todo entendimiento, Señor.
Oh Padre Celestial, y aquel Señor que tiene que enfrentar y tomar decisiones difíciles, Señor, dale la sabiduría, Señor, danos de tu gozo, llena tu iglesia, Señor, de tu fruto, llena tu iglesia de tu carácter, Señor, queremos ser conforme a tu voluntad. Señor, si hay cosas aún en mi vida que hay que cambiar, Señor, aquí estamos dispuestos a ser cambiados. Oh Señor, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Señor, cámbianos. Señor, purifícanos. Señor, límpianos. Queremos ser pámpanos limpios, Señor. Oh, perdónanos por estar tan preocupados por las añadiduras. Perdónanos, Señor, por estar preocupados por todas las cosas y los accesorios. Y se nos ha olvidado nuestro corazón, y se nos ha olvidado tu voluntad, y se nos ha olvidado, Señor, vivir conforme a tu propósito. Por eso, Señor, yo te pido que tú vengas y nos visites como iglesia. Que tú vengas, Señor, y nos llenes de tu gozo, nos llenes de tu gracia. Que tú nos levantes, que tú nos sostengas, Señor. Que tu presencia sea en nuestros corazones, trayendo vida, trayendo paz, trayendo amor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra cada familia. Y que tu Espíritu Santo ahora mismo sea tocando cada hogar. Oh Espíritu Santo, derrama tu gloria. Espíritu de Dios, ahora mismo, Señor, trae un toque especial de tu presencia, Señor. Esta palabra es mucho más que simplemente un buen consejo. Es una palabra que viene de parte tuya, Señor. Porque hemos estado en tu secreto para oír tu voz. No predicamos para complacer a una audiencia. Predicamos para agradar tu nombre, para glorificarte a ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por un domingo más estar con nosotros, compartir en esta iglesia virtual, esta iglesia en casa. Quédate en casa, cuídate, toma todos los correctivos de lavar las manos, de higiene, por favor. De verdad, yo sé que Dios les ama, nosotros también les amamos, oramos por ustedes todos los días y estamos ahí haciendo un frente común. Tenemos muchos proyectos. Recuerden que este jueves vamos a tener una vigilia desde las 8 de la noche, así que le pedimos que usted se conecte, ¿ok? Vamos a tener algo especial, es la primera vez que vamos a hacer una vigilia así virtual. No sabemos bien cómo lo vamos a hacer, tenemos algunos sueños, ideas, pero lo importante es estar conectado, lo importante es estar ahí en familia, lo importante es que podamos orar unos por otros. Por favor, este video en un ratico, en cuestión de minutos, está también en YouTube, así que usted puede ir otra vez, lo puede volver a mirar un poquito más de espacio, puede tenerlo, tomar nota. Yo sé que lo lindo de la iglesia Camino de Vida es que es una iglesia que toma nota, que toma apunte, que crece, que no simplemente queda como espectador. Así que yo quiero que usted lo haga para que usted se lo predique a otra persona, también lo comparta. Pero por favor, ahí en los comentarios no solamente dele me gusta, no solamente suscríbase, sino también coloque su petición de oración, porque todos los lunes vamos a estar orando por todas las peticiones. Entonces coloque su petición, coloque su necesidad, o sencillamente dice: yo quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, me ha bendecido. Entonces también coloque su motivo de gratitud, no solamente peticiones, también gratitudes, testimonios. Hay cosas que Dios está haciendo, testimonios maravillosos. Estos días escuché un testimonio de alguien que Dios lo ha bendecido de una manera extraordinaria. Su vida estaba casi que en la ruina, su negocio estaba arruinado y hoy en día, wow, está súper bendecido. En medio de esta dificultad, Dios se glorifica de maneras extraordinarias. Dios les bendiga de parte de mi esposa, mi familia. Dios les guarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Si necesitas un consejo o buscas ayuda, llámanos o escríbenos a la línea 313-481-4553.